Nunca nos dijeron la verdad, no porque no lo supieran, sino porque no podían permitir que lo supieras. Durante siglos la Biblia no fue un libro de fe, fue un archivo clasificado. Solo unos pocos podían leerla, menos aún podían interpretarla. Y nadie tenía permiso para cuestionarla, porque quien controla el texto, controla a Dios. La primera mentira fue esta, que la Biblia descendía intacta del cielo. No fue así. Antes de existir como libro sagrado, fue un conjunto de manuscritos dispersos, contradictorios, escritos por hombres que jamás se conocieron entre sí, pero que compartían algo en común: miedo al caos y obsesión por el control. Los primeros textos no hablaban de amor, hablaban de sangre, castigo, de un Dios celoso, vengativo, territorial, un Dios que exigía obediencia absoluta y destruía a quien dudaba. Ese Dios no era espiritual, era político, porque en la antigüedad quien hablaba en nombre de Dios gobernaba sin oposición. Y aquí aparece el primer secreto oculto. El Dios bíblico nunca fue siempre el mismo Dios. Los textos más antiguos describen a una deidad limitada, emocional, violenta, que pierde batallas, se arrepiente, cambia de opinión. Eso no es omnipotencia, eso es construcción humana. Con el paso del tiempo ese Dios fue mejorando, reescrito, editado, como si alguien estuviera corrigiendo un personaje para hacerlo más creíble. Segundo secreto, la Biblia fue editada como se edita un arma. No todos los evangelios sobrevivieron. No todos los relatos de Jesús llegaron hasta hoy. Hubo textos donde Jesús era divino, otros donde enseñaba que el reino de Dios estaba dentro de cada persona, no en una institución. Esos textos eran peligrosos porque quitaban el poder a la iglesia. Por eso fueron eliminados, quemados, enterrados y sus actores silenciados. Tercer secreto: el infierno no fue el centro del cristianismo original. La idea del castigo eterno fue amplificada siglos después. ¿Por qué? Porque el miedo eterno es más efectivo que el amor temporal. Un creyente que ama puede dudar, uno que teme obedece. El infierno no salvó almas, las disciplinó. Cuarto secreto: la culpa fue diseñada, no descubierta. La Biblia enseñó que naces roto, que eres impuro desde el inicio, que necesitas ser perdonado, incluso antes de cometer errores. Eso crea dependencia, sumisión, necesidad de intermediarios. Sin culpa no hay poder religioso. Sin pecado no hay negocio espiritual. Quinto secreto, y el más inquietante: cuestionar siempre fue el verdadero pecado. No matar, no mentir, no robar, eso era secundario. El pecado imperdonable era pensar fuera del dogma. Por eso los herejes fueron quemados, por eso los científicos fueron perseguidos, por eso leer estaba prohibido. No temían al diablo, temían al pensamiento libre. Y ahora mira esto con frialdad. Si la Biblia fuera absolutamente verdadera, ¿por qué necesitaba censurarla? ¿Por qué necesitaba amenazas eternas? ¿Por qué necesitaba castigar la duda? La verdad no se protege con fuego, se sostiene sola. Tal vez Dios nunca quiso templos, tal vez nunca pidió guerras, tal vez nunca escribió libros. Tal vez lo más peligroso que hizo el ser humano fue poner palabras humanas en boca de Dios. Este video no destruye la fe, destruye la jaula, porque cuando entiendes esto, el miedo pierde poder, y cuando el miedo cae, el control se rompe. La pregunta final no es si la Biblia es verdadera, la pregunta es ¿quién gana si tú no preguntas? Porque los secretos solo existen mientras sigas obedeciendo. No todo lo sagrado es divino, y no todo lo divino necesita permiso. Si llegaste hasta aquí, ya no es casualidad, porque el mayor secreto de la Biblia no está en lo que dice, sino en lo que le falta. Durante los primeros siglos del cristianismo no existía la Biblia como la conoces hoy. Existía decenas de textos, relatos distintos, versiones incompatibles. Cada comunidad tenía su propio Jesús, uno humano, uno místico, uno rebelde, uno que nunca fundó una iglesia. Y eso era un problema, porque un Dios con demasiadas versiones no se puede controlar. Así que alguien tuvo que decidir. En el siglo IV
reinos a puertas cerradas, obispos, políticos, poder, no se preguntaron qué es verdad, se preguntaron qué nos conviene. Y así comenzó la purga. Evangelios eliminados, textos sellados, ideas borradas, no porque fueran falsos, sino porque eran peligrosos. Y aquí aparece el primer libro prohibido, el Evangelio de Tomás, un texto donde Jesús no muere por sus pecados, no promete infierno, no habla de juicio final, dice algo mucho más grave. El reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti. Y si eso fuera cierto, ¿para qué necesitas sacerdotes? ¿Para qué templos? ¿Para qué obedecer? Demasiado peligroso. Así que lo descartaron. Segundo libro prohibido, el Evangelio de María Magdalena. Aquí María no es una pecadora arrepentida, es un líder, una discípula cerca de Jesús, una mujer que entiende enseñanzas que los demás no comprenden. Pedro la cuestionaba, los hombres dudaban de ella, no por fe, sino por poder. Una mujer con autoridad espiritual era inaceptable. Resultado, silenciada. Tercer texto eliminado, el Evangelio de Judas. Aquí Judas no es el traidor, es el único que comprende el plan. El sacrificio no es traición, es obediencia. Eso destruye toda la narrativa del bien contra el mal, destruye la culpa, destruye la necesidad del castigo. Así que esto era inaceptable, y así uno por uno los textos incómodos fueron desapareciendo. No se quemaron solo libros, se quemaron ideas. La Biblia que sobrevivió no fue la más verdadera, fue la más útil. Útil para gobernar, útil para ordenar, útil para imponer miedo. Y aquí viene el detalle que casi nadie entiende. Durante siglos, leer la Biblia estaba prohibido. Solo los líderes podían interpretarla, solo ellos podían decirte qué significa Dios. Pensar por tu cuenta era herejía. Porque si lees sin intermediarios, empiezas a notar cosas, empezar a ver cambios de estilo, contradicciones, inserciones tardías. Empiezas a sospechar que el texto fue editado, como se edita un discurso político. Le añaden miedo, le quitan compasión, refuerza obediencia, elimina duda. Y así funcionó, porque cuando el mensaje es único, el pensamiento muere. Pero hay algo aún más oscuro. Algunos textos prohibidos no hablaban de un Dios externo, hablaban de conocimiento interno, de despertar, de conciencia. Eso no era religión, era liberación. Y la liberación nunca fue un negocio. Por eso estos libros no se enseñan. Por eso no los escuchaste en la iglesia. Por eso descubrirlos se siente como hacer algo malo. El miedo no es casual, es la señal de que estás tocando algo real. La Biblia que conoces no es el origen, es el resultado final. Es un filtro, una selección, una versión aprobada. Y ahora que lo sabes, ya no puedes fingir que no lo viste. La pregunta final no es ¿qué libros fueron eliminados? La pregunta es ¿qué tipo de fe tendrías si nunca te hubieran ocultado nada? Porque lo prohibido no es siempre falso. A veces es lo único verdadero. La fe que sobrevive es la verdad. Es la única que no necesita cadenas. Suscríbete al canal y comenta qué te parece este vídeo. ¿Qué te parecen los secretos que nos oculta la humanidad? Nos vemos en el próximo vídeo.